Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, un saludo desde México, como siempre es un placer estar contigo. El día de hoy vamos a estar platicando sobre unas herramientas que nos servirán para hacer testing, en particular de APIs. Y bueno, como estamos muy acostumbrados a utilizar REST APIs en particular, eso es lo que vamos a aprender hoy, a básicamente hacer pruebas sobre ellos. Como siempre es un placer estar contigo, de donde quiera que nos veas, Venezuela, Uruguay, Argentina, Chile, por supuesto México, bienvenido seas. Si esta es la primera vez que estás entrando a una transmisión en vivo, recuerda que básicamente funcionamos de la siguiente manera. Tenemos un bloque de 50 minutos de contenido seguido de aproximadamente 10-15 minutos de preguntas y respuestas. El día de hoy vamos a terminar un poquito antes la transmisión, se comprenderá dos partes mayormente, cada una más o menos de 40 minutos en promedio. Entonces, recuerda que tenemos interacción en el chat de YouTube y también tenemos interacción en el chat de tiempo real de la plataforma webtraining.zone. Preferentemente, pásate a la plataforma ya que ahí podemos compartir fragmentos de código, podemos compartir obviamente URLs y dado que ese es nuestro chat, pues no tiene restricciones para lo que podemos mandar. A diferencia del de YouTube que de repente puede cortar ciertas cosas por cuestiones de restricción, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a platicar de dos herramientas en particular, una que se llama Postman, que esa es la segunda parte, y en la primera parte vamos a platicar de otra que se llama HTTP Py, o bueno, se llama HTTP Py, es como si fuera un pie, como pastelito, ¿no? La primera es una herramienta que tiene que ver con consola y la segunda tiene interfaz gráfica. Básicamente Postman entonces tiene una UI y HTTP Py no tiene, entonces en este caso es pura línea de comandos. Vamos a arrancar con el contenido más o menos dividido en dos partes entonces. Bienvenido y pues arranquemos. Entonces recuerda, en Web Training pues esos eventos y todo esto es gratuito. De hecho, esto se va a quedar gratuito en la plataforma. Así que si tienes que salir un momento, no te preocupes, esto se queda grabado, los editamos más adelante y por supuesto los ponemos a disposición de la comunidad para que puedan verlos, ¿no? Entonces, el tema es Testing REST APIs, ¿vale? No vamos a programar tanto hoy, más bien vamos a configurar muchísimas cosas y voy a explicar conceptos, por ejemplo, comunicación cliente-servidor, lo que es un request, vamos a diseccionar un request, es decir, vamos a comprender qué cosa es un header, qué cosa es una cookie, qué cosa es un parámetro por query string, qué cosa es un parámetro de tipo formulario, qué es el payload, que básicamente es el body de un request, ¿no? Vamos a platicar también de algunos mecanismos de autenticación, en particular platicaremos del mecanismo de autenticación por tokens, ¿no? Que es normalmente el que utilizamos con aplicaciones como hechas con Angular o Vue o React, ¿no? Básicamente es este tipo de comunicación asíncrona mayormente y normalmente nos conectamos a servidores remotos, ¿no? Todo eso lo vamos a aprender a hacer el día de hoy, más o menos cómo testear esto. No vamos a programar en un framework en particular, sino vamos a comprender los conceptos alrededor de qué es lo que significa probar un REST API para que no importa si tú implementas en Vanilla JavaScript o si implementas cosas de conexión server-side con PHP, por ejemplo, o con Node.js, está perfecto. Todo lo que vas a aprender el día de hoy aplica básicamente para cualquier tipo de backend que tengas o incluso para cualquier aplicación que vayas a utilizar, ¿no? Debo aclarar que Postman es una aplicación que está disponible para los tres sistemas operativos más comunes, es decir, está para Windows, está para los Unix-like como Mac OS y como las distribuciones de Linux, ¿no? Más adelante te voy a explicar cómo lo instalas dependiendo de tu sistema operativo, porque por ejemplo en Ubuntu pues se hace con el gestor de paquetes apt. En Mac normalmente se recomienda utilizar Brew. Y para Windows se recomienda que utilices pip, que es un cliente, un manejador de dependencias de Python, básicamente. Bueno, entonces, algo que quisiera platicarte y responder a esta pregunta, ¿por qué es importante probar, no? Normalmente cuando hacemos desarrollo hay una fase que a veces nos solemos saltar, que es la fase de aseguramiento de la calidad, QA. Aquí lo simplifiqué demasiado, normalmente un proyecto de software realmente tiene muchas más capas. Aquí he simplificado un proceso de desarrollo de una aplicación o de un sistema a nada más tres, que en este caso es desarrollo, QA, que sería una parte donde probamos que nuestro software funcione de acuerdo a los requerimientos que se especificaron previamente, y bueno, un paso a producción, ¿no? Normalmente nos saltamos la formalidad de las pruebas en la parte de aseguramiento de la calidad, lo cual no está tan padre porque eso en el futuro, créeme que te va a dar problemas. Al final de cuentas, eso va a repercutir en costo, ¿no? En dinero al final de cuentas y por supuesto en tiempo invertido en solucionar bugs que a lo mejor no veías venir por falta de testing. Ahora,
Hablando de testing, la verdad es que es un área muy grande, es demasiado grande. O sea, hay unit testing, hay integration testing, hay A/B testing, hay end-to-end testing. Y en particular, hoy vamos a ver un tipo de testing que está orientado a APIs, que es otro tipo de testing, ¿no? Ahora bien, tu API puede estar, por ejemplo, programado en el lenguaje que quieras. Al final de cuentas, vamos a ver un tipo de testing que consiste en comunicación cliente-servidor, que quiere decir que un cliente puede ser, por ejemplo, una aplicación móvil, puede ser una aplicación de escritorio, puede ser una aplicación web hecha con Angular, puede ser un cliente hecho con Python, puede ser lo que sea. Puede ser, no sé, ahora que está de moda todo esto de Internet de las cosas, podría ser incluso un dispositivo inteligente de casa, ¿no? No sé, alguna cosa que dado cierto nivel de clima del tiempo, por ejemplo, si estamos a 10 grados, entonces prende automáticamente el termostato, ¿no? Por decir algo. Ese tipo de cosas, al final de cuentas, se les llama clientes y están en una parte de estos sistemas, ¿no? Y hay otra parte que se les llama servidores, que es básicamente quien responde a las cosas. Bueno, nosotros vamos a probar precisamente, vamos a emular, por así decirlo, que somos un cliente y que queremos pedir cosas. Estas cosas van a ser datos, básicamente datos, lo que quiera que sea, pueden ser datos que representen quizás personas, que representen cambios, que representen divisas, no sé, cualquier cosa que sea dato es posible pedirlo con ese tipo de APIs. Entonces recuerda, es importantísimo probar, hacer testing, porque al final de cuentas te aseguras que todo está cumpliendo con ciertos requerimientos que fueron firmados al principio de tu proyecto, ¿no? Las herramientas entonces que vamos a utilizar son dos, recuerda, no te pierdas, son dos nada más. Vamos a platicar de esta que se llama HTTPy. HTTPy es básicamente una línea de comandos que expone un cliente HTTP. Eso quiere decir que nos va a permitir hacer peticiones, ya sabes, get, post, put, delete, patch, options, las que gustes. Y también vamos a ver otro cliente que en este caso tiene una interfaz gráfica que se llama Postman. Bueno, Postman lo definen ellos como una manera de construir software basándote en un mundo de los APIs primero. ¿Qué significa esto? Los API First World significa que son básicamente software que funcionan netamente con APIs, no tienen, digamos, las capas mezcladas. La presentación no está mezclada con la capa de persistencia, con la capa de controladores, no, sino que está completamente separado. Te doy una API y tú de una manera consumes. ¿Cómo? No sé, dependiendo de tu cliente, ¿no? Dependiendo de lo que tengas. Con Postman vamos a aprender entonces a hacer colecciones, aprendemos a configurar lo que son monitores, te voy a mostrar un monitor rapidito. Vamos a checar también lo que son los environments, que esos son bien interesantes, ¿no? Dos herramientas entonces, HTTPy y Postman, que son básicamente las dos cosas que aprenderemos en este pequeño taller. Bueno, pues vámonos, ¿no? Vamos a empezar en la acción porque pues para qué discutimos tanto. Vamos a proceder con la instalación de la primera cosa que se llama HTTPy, que es nuestro ejercicio número 1, ¿sale? Bueno, ¿cómo lo vamos a instalar? Muy fácil, recuerda que tienes que ir a la documentación oficial porque va a variar dependiendo tu sistema operativo, dependiendo de lo que tengas, puede ser, recuerda, en Mac, puede ser en Linux o puede ser en Windows, ¿sale? Bueno, déjame aquí terminar esto, va que va. Y vamos a hacer esto entonces, te voy a mostrar aquí la documentación oficial de HTTPy, que recuerda que es una utilería que nos expone un cliente HTTP, ¿vale? Aquí está. Entonces, la documentación es lo que nos interesa. En la parte de documentación te vas a encontrar aquí la instalación para múltiples sistemas operativos. Toma el que más se ajuste a tu caso, ¿no? Por ejemplo, si haces un sistema operativo Linux, que la verdad Linux es muy, muy bueno. Yo trabajé en Linux durante muchos años. Mi distribución favorita por mucho tiempo fue Debian. Antes de pasarme un rato hacia OpenSUSE, estuve en OpenSUSE como 3 años trabajando en desarrollo web en OpenSUSE. Para mí, la verdad, Linux sigue siendo una maravilla. Actualmente nada más lo usamos para la parte de servidores. No lo utilizamos ya para trabajar en el día a día. Usamos Mac, pero más que nada Mac por la cuestión de Office y la cuestión de la suite de Adobe, que no hay equivalentes en Linux tan potentes, ¿no? Entonces, ahí está, mira, para Linux tienes ahí para sistemas operativos basados en distribuciones de Debian, como Ubuntu. También tienes las que están basadas en paquetes RPM. Algún día sería bueno hacer un evento de distribuciones, fíjate, eso me apasiona bastante. Llegué a probar, no sé, como unas 30 distribuciones diferentes durante como 5 años, entonces sí me tocó sufrir con varias de ellas, unas las odié, otras las amé. Y estaría bien interesante eso porque cada gestor de paquetes funciona de diferente forma.
Aquí está la versión de Windows. Recuerda que en Windows se recomienda que lo instales mediante pip, que pip es un gestor de paquetes de Python. Entonces aquí lo puedes descargar y con pip pudieras tú ejecutar, digamos, tu instalador de HTTP/PY, ¿sale? En mi caso, yo como tengo en este caso Mac, debo ir por acá a buscar la versión de Mac. Aquí está. Y básicamente voy a utilizar este cliente que se llama Brew, que es un gestor de paquetes. Y con eso instalar HTTP/PY, ¿no? Ya sabes, para ejecutar cualquier comando en tu terminal, pues necesitas tener permisos de administrador mayormente. Aunque en este caso con Brew se recomienda que lo ejecutes como un usuario regular, no como un usuario root, ¿sale? Entonces vamos a ver, ejecutamos esto. En mi caso ya lo tengo instalado, así que yo esperaría que me diga ya existe el paquete, no tengo que hacer nada, ¿no? En tu caso particular pudiera variar esta instalación, pudiera ser que tarde un poquito más. Ahí lo voy a dejar corriendo mientras vamos a avanzar. Bueno, esta es la documentación de HTTP/PY. Voy a arrancar con entonces los primeros ejemplos. Una vez que lo tengas instalado, aquí te dejo más o menos los comandos más comunes para los 3 sistemas operativos. Yo sé que hay mucha gente que utiliza Ubuntu Debian, que son distribuciones basadas en apt. Entonces está muy bien, ambas opciones son geniales. Aquí te dejo las 3 opciones más comunes, ¿no? Vamos a ver si ya acabó de instalar. Sí, ya acabo de instalar. Dice que si quiero reinstalar, ya tenía yo, que no tengo que hacer nada, ¿no? Dice install and up to date. Entonces está perfecto. Todo lo tengo en orden. Muy bien. Bueno, entonces nuestra instalación ya fue exitosa. Y lo que sigue a continuación es mostrarte un ejemplo de cómo ejecutar requests con HTTP/PY. Bueno, pues vamos para allá. Vamos a ver entonces. Para empezar, vamos a hacer referencia a una API que hemos estado trabajando ya con anterioridad. ¿Te acuerdas que en nuestros cursos de programación con Angular hemos visto una API que se llama Projects API? Y este Projects API básicamente es un proyecto de Laravel que tiene expuesto un REST API pues, hecho con Laravel en PHP, ¿no? En particular, esta es la documentación de este proyecto. Esto lo usamos en el curso de Angular. Ahí aprendimos un poquito de cómo armar este backend, por así decirlo. Si no has visto ese curso, te recomiendo mucho que vayas al de Angular porque ya aprendimos a comunicarnos desde Angular a este proyecto en particular. Pero bueno, lo que hoy me interesa es básicamente el API que tenemos aquí expuestos. Entonces, este API tiene, por ejemplo, una serie de métodos, por decir algo, para crear usuarios, para autenticar usuarios, para generar proyectos, para generar issues, para eliminar. Tiene las 4 operaciones básicas, ya sabes, create, read, update y delete. Básicamente son las 4 operaciones básicas que todo REST API debería soportar, como mínimo, ¿no? Bueno, entonces voy a utilizar este API para hacer testing con HTTP/PY, ¿no? Para empezar, entonces, debo recordarte que HTTP/PY es un cliente. Y por lo tanto, como es un cliente, debería dejar expuesto de alguna forma un comando. Que en este caso, el comando que me interesa es este, HTTP. Y aquí vamos a poner el verbo, o sea, el método por el que me quiero comunicar. Por ejemplo, si yo quisiera comunicarme hacia Web Training Zone en este momento, suponiendo que quiero pedir algo así, y si tuviéramos un API expuesto, que ahorita no tenemos APIs expuestos, pero bueno, al menos con este get yo estoy pidiendo, al final de cuentas, a mi servidor de Web Training Zone, la página, ¿no? Y si vemos aquí me está devolviendo el código fuente de la página, porque eso es lo que realmente hace un browser por dentro. Obviamente esto no es muy útil, ¿no? Porque pues no puedo verlo. Sin embargo, si yo pidiera algo similar, pero ahora para el API que platicábamos hace rato, que es este, Projects API, y ahora, por ejemplo, si yo fuera a checar en Projects API webtraining.zone, si yo checara esto, vamos a ver qué pasa, diagonal users, quisiera la lista de usuarios, obviamente está protegido, ¿no? No puedo pedir la lista de usuarios porque no he sido autenticado. Esto lo platicamos en el curso de Angular, por ejemplo. Una vez que mandamos una petición, como este API tiene protección, no podemos pedirlo directamente. O sea, yo no puedo leer esta URL. No puedo, definitivamente no puedo. De alguna forma yo debo pasar, digamos, datos de autenticación, ¿no? Entonces, si yo abriera esta URL en el browser, realmente vas a ver que esto es algo que pues no va a funcionar tampoco, ¿no? Mira, no autorizado. Es exactamente la misma respuesta. Entonces, la ventaja de aquí es que HTTP/PY te está haciendo una especie como de cliente que no necesitas UI. Si estás en un servidor, por ejemplo, donde no tienes una interfaz gráfica, pues obviamente ahí no puedes utilizar un cliente gráfico, sino que este tipo de utilerías te pueden salvar la vida, ¿no?
Va, entonces ya aprendimos aquí a ejecutar el primer tipo de petición, el más básico de todos, que es el get. Si yo le quito la palabra get, o sea, el método por el que estoy pidiendo, por defecto, pues como ya te habrás imaginado, es el método get. Así funciona un browser, ¿no? Un browser por defecto, la petición que manda va a ser get, que es obtener información. Si lo viéramos desde el punto de vista semántico, get significa obtener. ¿Obtener qué? Datos. ¿Cuáles datos? En este caso, los datos de los usuarios. Bueno, pero en este caso está protegido, así que de alguna forma debo investigar, debo checar cómo mandar, por ejemplo, ciertos headers hacia... ¿qué es esto? Ups. Estábamos construyendo ahí unas cosas con un Node hace rato. Bueno, entonces, en este caso ya tenemos aquí un ejemplo de petición. No, esto no me sirve. Realmente lo que necesito es autenticarme primero. Entonces, voy a hacer este ejemplo ahora desde el punto de vista gráfico, ¿no? Que en este caso es desde el punto de vista gráfico con projects. O bueno, con la aplicación de Angular. Es otra aplicación de Angular que utiliza un REST API similar para autenticarse. Quiero ejemplificarte lo siguiente. Normalmente en tus aplicaciones de frontend o en aplicaciones de prácticamente cualquier estilo, para hacer una especie de autenticación, lo que haces es una petición especial. Esta petición especial normalmente es de tipo post, es decir, tienes un formulario, mandas usuario y mandas contraseña, le das clic en iniciar sesión y en este caso se envía una petición hacia el servidor, que en este caso es esta petición que es de tipo options, la cual verifica si tengo CORS habilitado, y la segunda petición que se manda es la de tipo post. Si notas, aquí estoy haciendo una petición a esta URL que es de tipo post. Entonces vamos a armar ahora una petición de tipo post para hacer una autenticación. Entonces sería de tipo post, pego la URL en la que quiero checar, y luego si notamos acá, obviamente el método es post, que es lo que acabo de poner aquí. Post, ¿sale? Es como si mandara un formulario. Y lo que tengo que mandar también son los datos del usuario y la contraseña, ¿no? Que en este caso hay un concepto que se llama payload. El request payload básicamente es el cuerpo de la petición. En este caso el cuerpo de la petición es un JSON que lleva el usuario y la contraseña. Si vemos acá, lo que estamos mandando hacia el servidor mediante el método post es el password y el username. Entonces vamos a armar esto ahora en HTTP. Bueno, ¿cómo se arma eso? Simplemente ponemos username y en este caso el nombre de usuario quedamos que era Esmeralda, no, perdón, Esmeralda Rodríguez. Esmeralda Rodríguez. Esmeralda-Rodríguez. Espacio. Y tenemos que mandar también el password, ¿no? Que en este caso el password es Esmeralda. Así. Voy a hacer ligeramente más pequeña esta ventanita para que te alcance a ver cómo está esto armado. Mira, ahí está. Básicamente es una sola línea. HTTP post, la URL en la que quiero hacerle el post, los parámetros que estoy mandando, que en este caso es el usuario y la contraseña, ¿no? Y ahora lo que yo esperaría es que se autentique. Y si te fijas, se ha autenticado con éxito. ¿Por qué sé que se autenticó con éxito? Primero vamos a analizar esto. Aquí viene la disección de la respuesta. Esto es lo que realmente me responde el servidor. Hay algo bien interesante, mira, para empezar me responde qué protocolo estoy utilizando para la comunicación. Recuerda que un protocolo es un conjunto de reglas que debo seguir para hacer algo. En este caso las reglas son de comunicación. El protocolo HTTP es aquel que se sirve por el puerto 80, que es el puerto por defecto, que es el puerto que sirve la web, el www. Bueno, este protocolo en particular, la versión que más se utiliza actualmente es la versión 1.1. Aquí ves que está esta versión. Hay servidores que ya soportan versión 2, que de hecho va a ser un gran cambio cuando ya muchos más servidores y muchas más infraestructuras de red lo soporten, porque por ejemplo, nos va a permitir hacer peticiones concurrentes, paralelas, que ahorita no podemos hacer eso tan bien. Luego lo que viene aquí adelante es el status code, que básicamente este status code es un numerito que te dice qué pasó con la petición. En este caso, el 200 significa que todo estuvo correcto, o sea, dijo ok. ¿Cuántos tipos de códigos hay? La verdad es que hay muchísimos. Por aquí tengo una tablita que te puedes guiar aquí en el blog personal que tengo. Hay una tablita donde dice todos los status codes. Si no me equivoco, se llama HTTP status codes, ¿no? Mira, vamos a ver por aquí. Aquí está. Creo que lo hice con Spring. Tengo un ejemplo con Spring. Sí, aquí hay un código fuente que tengo por ahí en el blog que te muestro cómo hacer uso de HTTP codes
pero utilizando Spring de Java, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí que me interesa es esta lista. Si notamos aquí hay una serie de significados para un valor numérico. El valor que acabamos de checar ahorita es el 200, que básicamente significa que todo fue correcto, el OK. Hay otro tipo de respuesta. Si yo hago esto, por ejemplo, que en este caso es cuando no mandé un password correcto, es el 406. Y si te fijas, el 406 por aquí también debe estar y va a decir que no fue aceptado eso, ¿no? Not acceptable. Quiere decir que de alguna forma algo estaba mal formado y por eso mi servidor no pudo aceptar esta petición y me rechaza. Y de hecho el error que me regresa dice no content y ya. Quiere decir que no hay contenido para lo que yo intenté hacer. Eso es porque manipulé la contraseña. La contraseña correcta es Esmeralda. Y es así, es un 200. Como veremos, es un 200. El otro que checamos hace rato, si te fijas, va a traer un código diferente. Por ejemplo, si no le mando nada de usuario ni contraseña, nada más así, queriendo leer, me dice que no estoy autorizado. Y ese código es uno diferente, es un 401. Que como dice esta tablita, el 401 debiera ser no autorizado, ¿no? Aquí está, mira, no autorizado. Que es cuando estoy intentando leer cosas a las que no tengo permisos. Ese es el sentido semántico de estos HTTP status codes. Entonces, con HTTP PY puedo hacer peticiones, puedo ver la respuesta con cada uno de sus headers. Esa es otra palabra clave de esta plática. ¿Qué es un header, no? Un encabezado. Básicamente, un encabezado es metadatos. Cosas que mandamos al servidor para que intente hacer algo. Por ejemplo, y de hecho también me regresa metadatos. Me regresa headers. Por decir algo, la petición que yo hice para hacer autenticación con Angular, si notamos aquí en los headers de la petición, todos estos son headers, le dije, por ejemplo, en qué lenguaje estaba, ¿no? Que en este caso estoy en inglés de Estados Unidos, pero también acepto el español de México. Aquí hay otro interesante. ¿Qué tipo de contenido yo estoy mandando? ¿Qué estoy mandando? JSON. Este es importantísimo cuando hacemos peticiones Ajax. Si no configuras correctamente este header en tu petición, seguramente tu servidor no te va a entender. Va a decir, oye, ¿qué me estás mandando? ¿Me estás mandando XML? ¿Me estás mandando texto plano? ¿Me estás mandando JSON? ¿Qué cosa me estás mandando? Esta cosa que ves aquí, el nombre técnico son los famosos MIME types. Si tú buscas así, MIME types, casi mime, se escribe MIME types, esos son básicamente una lista dependiendo del tipo, cambia, ¿no? Por ejemplo, para un video, si es MP4, es video/MP4, ¿no? Que sería el equivalente de un video en formato MP4 en particular. O por ejemplo, si es texto plano, debería ser text plain o algo así. Déjame buscarte text. Suponiendo que mandas texto plano, es ese, mira, text plain. Ese es el texto plano. Para las páginas HTML, el content type sería text diagonal HTML. O para una imagen es image diagonal JPG, ¿no? Bueno, estos metadatos, en particular el header de content type, le dice a tu servidor qué cosas esperar, qué tiene que hacer, ¿no? Y es importante eso incluso del lado del servidor. Por ejemplo, imagínate que estás procesando imágenes. Una forma en cómo puedes saber qué tipo de imagen es precisamente con el content type. Si te mandan un image diagonal PNG, significa que se está mandando pues un PNG y probablemente tenga transparencia, ¿no? Y quizás si tengas unos filtros del otro lado, por ejemplo, quiero aplicar una transparencia de índice o una transparencia alfa y quiero recortar de 24 bits por canal, quiero dejarlo en 8 para hacer compresión, ¿no? Eso podría ser del lado del servidor. Todos estos metadatos son importantísimos. Si no los configuras correctamente, no funciona bien. Para fortuna tuya, cosas como Angular, por ejemplo, ya preconfiguran muchas cosas, por decir algo, el content type. Ese ya va preconfigurado para ti de forma gratuita. Ahora bien, si utilizaras cosas como jQuery, no necesariamente jQuery te configura esto. A veces te lo tienes que configurar tú a mano. No necesariamente lo hace. Hay otras cosas, por ejemplo, el host, básicamente es a quién le estás pidiendo cosas. El origin es a partir de dónde le estás pidiendo cosas, de dónde se originó la petición. En este caso, si notas aquí, es una URL válida, ¿no? Que básicamente es el nombre de la aplicación. Esta aplicación de Angular vive en este dominio, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo, está el user agent. Si alguna vez te preguntaste cómo hacer detección, por ejemplo, de dispositivos, hay muchas veces que queremos hacer diseño adaptativo, no solo responsivo, ¿no? Responsivo significa que yo puedo hacer resize de la página, ¿no? Así. Chun, chun. Eso es responsivo. Sin embargo, si yo sirvo contenido diferente dependiendo si me visitan con teléfono, si me visitan con tablet o me visitan con desktop,
y yo sirvo diferentes cosas, incluso se ve completamente diferente la experiencia, puedo utilizar este header, el user agent, para saber quién me está visitando. Por ejemplo, aquí puedo saber que estoy visitando desde una Mac, y me da ciertas cosas, por ejemplo, el motor de renderizado y me dice el browser, ¿no? Que en este caso es Chrome. De hecho, hay utilerías. Oye, nunca hemos hecho un evento de eso. Podríamos hacer algún día un evento para hacer diseño adaptativo. Y te podría mostrar cómo hacer detección de dispositivos tanto en el cliente como en el servidor, que son cosas bien interesantes. Dependiendo del lenguaje que elijas, cambia un poquito cómo se hace la detección. Pero en esencia es el mismo. Casi todas las bibliotecas de detección utilizan este header que se llama User Agent. Bueno, estos headers en nuestro señor HTTP básicamente son todos estos. Si te fijas aquí, por ejemplo, mi respuesta me está diciendo que soporto todos estos métodos para hacerles peticiones. Soporto delete, get, head, options, patch, post y put. Todos estos métodos soporto. Ya ahorita vimos un ejemplo de get, ya vimos un ejemplo de post. Ahora bien, ¿qué pasa si tu API te quisiera restringir los métodos que te pide? Normalmente aquí te va a regresar solamente los que estés autorizados para utilizar. Muchas veces, por ejemplo, cierran el delete y cierran el patch. El patch normalmente es para hacer un reemplazo parcial y el put es un reemplazo total. A veces lo cierran el patch y a veces cierran el delete para que nadie pueda eliminar cosas por API, ¿no? Eso es dependiendo de tu diseño de arquitectura del lado del backend, de allá, del lado del servidor normalmente. Aquí tenemos cosas para la caché, no es tan interesante eso. El content type aquí está y bueno, la fecha también es importantísima. Y si te fijas aquí me dice qué servidor me respondió. El servidorcito que tenemos en Japón está hecho en Ubuntu, es una distribución Ubuntu y utilizamos Nginx en esa versión. De hecho, los que saben de seguridad de redes y los que son pesados en la parte pues esta de hacking y todo eso, normalmente se meten a tu servidor y comienzan a analizar los metadatos, ¿no? Empiezan a analizar este tipo de cosas. ¿Qué servidor tienes? Apache, Nginx, si tienes algunos puertos abiertos. Normalmente hace un nmap hacia un mapping hacia tu servidor para saber qué cosas tienes. Y eso puede ser muy peligroso, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema separado. Al final de cuentas, hay muchísima información en los headers, demasiada información. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo quiero mandar un header personalizado, no? Porque, por ejemplo, aquí yo ya estoy autenticado de cierta manera. Bueno, aquí no, pero si yo hago la petición correcta con el usuario y la contraseña, si notamos me devuelve un API token. Laravel me está regresando este token. Yo necesito pasar este token de regreso para leer datos. Por ejemplo, imaginemos que queremos leer los datos de los usuarios, ¿no? Entonces pudiera ser esto, lo que hice hace ratito, que era el get de usuarios. Obviamente ahí no estoy autorizado. Ahora necesito pasar un header personalizado. Para empezar necesito pasarle este header que se llama API token para que Laravel lo pueda entender. Y pasarle el token aquí que me regresó, ¿no? Que era el de Esmeralda, que es este token feo, esta cadena horrible que está aquí arriba, ese es el token. Yo lo paso. Un header en HTTP es el nombre del header, 2 puntos y luego el valor. Voy a ponértelo un poco más claro en un Sublime por acá. Mira. Entonces estamos armando el siguiente comando para que sea un poquito más claro. La utilería se llama HTTP, que es HTTP, ¿no? Luego viene aquí el método, ¿cierto? Luego viene la URL a la que le quiero pedir cosas. Y luego viene aquí los headers. Y pueden venir también los campos extras, ¿no? Digamos, parámetros. Bueno, en particular ahorita voy a concentrarme en los headers. Los headers en esta utilería se especifican de la siguiente forma. Es una entrada llave valor, donde la izquierda es la llave. Por ejemplo, si quiero pasar el header de content type, sería así. Content type. Luego sigue 2 puntos y el valor. Application, diagonal, JSON, para decir que estoy mandando JSON. O por ejemplo, en nuestro caso, digo, voy a mandarte un API token, 2 puntos y el valor del token. Aquí va el valor del token. Aquí. Bueno, vamos a ver eso entonces. Si notamos, este comando le estoy diciendo, vas a pasar un método, perdón, vas a hacer una petición al método get utilizando esta cosa, ¿no? Que básicamente es un API token. Ahora, me están faltando todavía un header que es el header de content type. Entonces vamos a decirle content type, 2 puntos, application / JSON. Y voilà, tenemos usuarios. Si te fijas, ahora tengo los datos de todos los usuarios que están registrados, en la aplicación de Angular. Mira qué bonito. Estos datos son los que realmente leería, por ejemplo, Angular, ¿no? O cualquier framework que tengas. O incluso desde server-side, ¿no? Con PHP, por ejemplo, pudiera hacer una petición a esta dirección y te tendría que dar el resultado.
Te voy a mandar aquí en el chat para que podamos hacer tus pruebas, ¿no? Porque está medio feo escribir todo eso. Ups. No sé si en el chat de YouTube se ve bien, pero en el de la plataforma estoy seguro que sí se va a ver bien. Dame un segundo nada más, estoy aquí configurando esto para que tengas el comando correcto. Para que no lo escribas todo, porque pues es bastante largo. Ahí está. Te mandé ahí en la plataforma un ejemplo de cómo hacer una petición GET mandando un token y mandando el content type application JSON. Que básicamente es lo que haría una aplicación, digamos, de frontend, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos aprendido hasta el momento cómo hacer peticiones post para hacer el login. Aprendimos cómo hacer peticiones get. Aprendimos cómo pasar headers personalizados. Y vamos a ver.